Este conversatorio se llama Los escribas y su tiempo, y lo pensamos en el marco del primer eje temático de Contraviento, que fue cultura y narcotráfico en Rosario. Para darle materialidad a ese eje, nosotros escribimos un texto que está ahí en la pared y que de alguna manera sugería un montón o una serie de preguntas alrededor de lo que estaba pasando en la ciudad de Rosario. Esas preguntas, primero hicimos un texto más extenso, después fue más sintético. Se planteaban reflexionar sobre lo que nos pasaba y la sintetizamos ahora acá en una, que es ¿qué nos pasó que aceptamos el devenir de una ciudad que pasa de ser la ciudad de los niños a la ciudad de los niños baleados? Y en esa pregunta, de alguna manera, intentábamos sintetizar lo inquietante del momento. El texto primero tenía algunas preguntas también en relación a los narcos como sujetos, ¿no? Y también a esa asociación de narcos, a las asociaciones de narcos que operaban en nuestra ciudad. Después lo simplificamos en este texto. En ese marco, Eduardo escribió Diego, la poesía que ustedes pueden encontrar en el ingreso, en la primera sala de Contraviento, y nos parecía que teníamos que seguir el camino de esa poesía, de alguna manera generando un conversatorio. Y ese conversatorio tenía que ver con qué pasa con quien escribe o con quien genera letras de trap, de rap, de hip hop, en una ciudad como Rosario o en un país como la Argentina. ¿Qué pasa con ese tiempo y cómo ese tiempo interpela al escritor? Y por eso convocamos, para darle hilo a esa reflexión, a Martín Rodríguez, creo que todos lo conocen, a Eduardo Dana, poeta, escritor, y a Germán de los Santos. Los tres tienen producciones sobre el tema específicamente, pero los consideramos escribas, ¿no? Y nos interesaba que de alguna manera ellos nos hablen de la relación con el tiempo, que es un tema bastante, podríamos decir, indagado de los escritores con su tiempo, cómo es esa relación y qué hacen, cómo se escribe en un tiempo como el de hoy. Si bien todas las generaciones se plantearon que su tiempo era un tiempo específico y problemático, creo que nuestro tiempo no deja de sorprendernos en eso. Así que les comento un poquito la dinámica. Ellos van a hacer una breve exposición y después la idea es que pueda haber intercambio y preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con los dos colegas. Y me hubiese gustado estar con Oscar Bravo, que no pudo llegar, que me contaba Carola que estaba viajando desde San Luis, porque es como el que encarna el tipo que cuenta esas historias desde el territorio, viviendo ahí. Yo lo conozco a él desde hace 10 años, cuando lo matan a su amigo y compañero Ariel Ávila, que lo asesinan el 11 de febrero del 2014 en la puerta de un búnker. Ellos tenían una banda de hip hop que se llamaba La Técnica del Hip Hop, y que era muy interesante la historia también, porque un profe de la secundaria veía que los chicos en los recreos le decían que hacían batallas. Entonces eran las batallas de freestyle, digamos, que rapeaban. Entonces el profe agarró y dijo, bueno, acá hay algo para trabajar. Y empezó a como organizarlos de alguna manera. Y ganaron un concurso que era de cultura de la provincia, y grabaron su primer disco. Y ahí había una canción que era El barrio está peligroso.
y que ellos, que eran pibes de la secundaria, contaban lo que pasaba en ese momento en el barrio. Y tiempito después lo matan a Chucky, a Ariel, en la puerta del búnker, en Empalme Graneros, un barrio que después se transformó en un lugar cargado de violencia, y que yo lo conozco a Ariel después de esto, porque los amigos de Chucky, incluido Ariel, él por ahí no lo iba a contar, pero queman el búnker. Entonces se tienen que ir del barrio. Y él empieza como una nueva etapa, ya no con ese grupo, y sigue cantando. Y él me decía en ese momento, cuando yo lo conozco, acá hay dos problemas, y que yo le canto a eso, a la policía y al narco. Y yo después me quedé pensando esto, como un pibe en ese momento tenía 17 años, y con pocos elementos, digamos, porque recién salía de la secundaria, en un barrio muy castigado, tenía una lucidez para describir la situación de lo que pasaba en ese momento, mucho más grande y mucho más profunda que el periodismo, que la dirigencia política, que la propia cultura, y que me pareció siempre muy interesante, digamos, y lo fui seguí teniendo una relación con él, que dura hasta ahora, y que ha ido creciendo, digamos, además, y cantándole otras cosas, pero siempre con ese foco, que digo, que recién lo charlábamos con Dana, digamos, de que es una cultura también que está fuera de los márgenes, ni siquiera en los márgenes, porque son pibes que muchas veces tienen que salir a laburar para poder grabar, porque el rap, el hip hop es una música de estudio. Si no la grabás, no existe. No es como otro tipo de música que podés tocar en un garage. Entonces, digamos, necesitas plata, y hay todo ahí yo me fui metiendo en todas esas historias y en ese como mercado de la música de los márgenes, que es interesantísimo, digamos. Por eso me hubiera gustado que Oscar esté acá, y vos me decías que lo van a traer, porque eso es una historia fenomenal, la de él, atravesada por un hecho de violencia tremendo como el asesinato de su amigo, pero que él además avanzó y digamos fue superando etapas. Que digo, son las historias también que nosotros hemos contado en Rosario, que son muy ásperas, son historias incómodas, y que, digamos, por ahí son rechazadas por la cultura, entre comillas, oficial. Que ahí me parece que la ciudad, hace poquito nos hacían una entrevista por el libro que publicamos con Hernán Lascano, Rosario, una revista de Barcelona que se llama Cult, y el periodista puso un título que a mí me gustó mucho, que era Rosario, una ciudad con el alma rota, y me parece que tenía que ver con eso, que son los engranajes también de una cultura que se fue cerrando a ciertas reflexiones. Nosotros con los libros lo que buscamos fue tratar de contar esas historias y sobre todo disparar reflexiones, porque no es solo revelarlas, digamos, y contarlas, sino empezar a reflexionar sobre un fenómeno que es el narcotráfico, y que no es solo un problema, y está lejos de ser solo un problema de seguridad, sino que atraviesa absolutamente todo. Y hay un capítulo del libro Rosario que generó algo que es muy llamativo, digamos. Ese capítulo se publicó
como adelanto en el diario La Nación un domingo, que los capítulos que se publican en los diarios generalmente no los lee nadie, digamos. Y fue la nota más leída del domingo. Y los editores me decían, che, pero ahí hay algo, o sea, que genere tanto, que era la historia que se llama el capítulo La Torre. Y no contaba nada de narcotráfico. Digamos, de lo que conocemos por lo que atraviesa el narcotráfico, que es la violencia, sino era gente con plata. Y un personaje que se llama Lelo Pérez, que se había hecho millonario vendiendo autos a los narcos y, como él contaba, solucionándole problemas, se había contactado con los tipos más ricos de la ciudad en la mesa de un restaurante, el restaurante Pampa, que cerró en la pandemia. Y que eso es muy, muy rosarino, digamos, la mesa del bar, del restaurante. Y a través de esa mesa, él después compra 2 pisos en ese edificio que se había inaugurado en el año 2009, y Messi tenía un departamento. Era como lo máximo en la ciudad vivir en esa torre de 40 pisos, que en ese momento era el edificio más alto del país y el más caro de Rosario. Nos gustó mucho contar quiénes vivían ahí y cómo iban interactuando, porque ahí, digamos, Lelo Pérez, que vive en el piso 31, abajo el intendente del edificio era el ex presidente del puerto de Rosario. Y vive también Vicentín, o sea, gente Nardelli de Vicentín, abogados, jueces, bueno, un montón de gente muy importante. Y en la terraza del edificio se gesta una de las estafas más grandes de los últimos tiempos en Rosario, que es un negocio que lleva Lelo Pérez, y que interactúan todos. Y que lo fascinante de esto era que en el medio de esas historias era un torneo de quién era el más malo dentro de ese edificio de alta gama, porque Lelo Pérez festeja su cumpleaños ahí y hace como la presentación en sociedad con toda esa gente rica de Rosario, y el intendente del edificio, que era Guillermo Salazar Boero, le pide un listado de los invitados porque desconfiaban de él. Entonces le escribe un listado con todos los invitados, que se llamaban todos canteros, como los monos. Era una tomada de pelo. Y el intendente del edificio le dice: imbécil, ¿sabés quién conoce a los monos? Yo conozco a los monos, no vos. Que él también los conocía. Pero digo, esa anécdota de esa torre de mucho dinero que se construyó en Rosario y que vive gente muy importante, muestra también que la violencia, los muertos, las balas, la sangre que corre en Rosario está sostenida por esa guita. O sea, la violencia no tiene un sentido, que es sostener económicamente muchos negocios de la ciudad, y que esa gente está fuera del mundo del narco que nosotros vemos en la televisión, leemos en los diarios, que es casi invisible. Y eso me pareció interesante de rescatar del libro, de esa ciudad invisible que todos vemos. Bueno, te paso. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, este asunto, por ejemplo, me reflexiona, que escuchándote yo me decía, este tema del amigo muerto, es una generación más joven que la mía, la de muchos de los que están acá, tienen como un yerno mío, un amigo que han visto morir delante de ellos, balaceado por un par de asaltantes, ¿no?
posiblemente ligados a la droga. También el tema de la invisibilidad de los verdaderos dueños de la droga es otra cosa para reflexionar. Ahora, yo, que no soy un especialista en el tema, porque cuando militaba en la zona sur la droga prácticamente no existía, y no solamente no existía, sino que además los muchachos humildes del barrio despreciaban al que se drogaba. Yo me acuerdo en una oportunidad que estuve preso en Mendoza por traer material de izquierda, de Chile, del Chile de Allende, y me aplicaron la ley anticomunista, una ley que había dictado Onganía que penaba la forma de pensar. Y bueno, me pusieron junto a varios chicos y un día cae un narcotraficante, un tipo que se había enfiestado con una mujer en un hotel. Parece que la mujer se había medio enloquecido. Eso en Mendoza no pasa. Lo denunciaron inmediatamente y cayó con un gamulán. En ese tiempo se usaban los gamulanes y ninguno le daba más bola. Y me acuerdo que uno de los muchachos, un chico que estaba por un presunto delito de violación, según él, la chica se había arrepentido en último momento y la madre, para cubrir su honor, lo había denunciado como violador, y que era trabajador de la vid, ¿no? Y me acuerdo de una frase, como si fuera hoy lo estoy viendo, me dice: ese no sabe lo que es trabajar en la viña, me dijo. Había un orgullo del trabajador frente al narcotraficante que hoy ha desaparecido completamente. Hoy el vivo es el narco. Bueno, todas estas reflexiones, un poco así dispersas, me confluyen a tratar de poner una dimensión que yo sé que se toma poco. ¿Qué pasa con Rosario en este sentido? A ver, hay lugares del Gran Buenos Aires que son tan peligrosos y tan penetrados por la droga como Rosario. Y posiblemente hay lugares de Córdoba que también lo son. ¿Por qué hemos tomado este papel emblemático de capital de la droga? Y la droga está en muchos lados, no solamente está en Rosario. Acá hay todo un mito sobre esto. Y entonces me preguntaba, porque de repente uno se encuentra con gente de otras ciudades, de Buenos Aires, de Córdoba, de Mar del Plata, que se creen que estamos entre los balazos. Y bueno, hay toda una gran desinformación y sobre todo hay una posibilidad de mitificar lo que pasa en Rosario, y yo me preguntaba por qué. Y esto yo lo vincularía con algo que nadie lo vincula, a lo mejor a usted le parece muy loco esto que voy a decir, pero que tiene que ver con la identidad difusa de Rosario. Rosario es una ciudad que por razones históricas, al no ser capital de su provincia, más allá de su prosperidad material y demás, carece de una identidad clara porque evidentemente no se siente una ciudad santafesina, tampoco se siente una ciudad metropolitana, y esto viene de hace mucho tiempo. Y es un poco, y se correlaciona con lo que sienten los santafesinos de la ciudad de Santa Fe con respecto a Rosario, a la cual normalmente la han librado a la buena de Dios, particularmente en términos superestructurales, ¿no? Los estructurales no hace falta, porque Rosario es mucho más próspera que Santa Fe, pero a nivel cultural, digamos, yo he escuchado muchas veces hablar, mucho antes de la droga, de la corrupción de los tribunales de Rosario, no dicho agresivamente, no dicho para agredirme, ¿no? Ni nada por el estilo, no provocativamente, sino como un hecho, como quien dice, hace más calor o hace más frío.
en Rosario de Santa Fe. Y esto se traduce en los gobiernos, inclusive en los gobiernos de gobernadores que son rosarinos. Hay una especie de abandono de la ciudad a sus meras fuerzas. Ustedes tienen que pensar que Rosario no es solo la ciudad de la droga ahora, fue la ciudad de la mafia en los años 20. Y también cuando hubo voluntad política, la mafia se terminó. A mí no me queda la más mínima duda que, aunque bastante difícil por esa entremezcla con los sectores poderosos que nos cuenta Germán, no sería fácil erradicar la droga, pero que si hay voluntad política se puede erradicar en un 90%, estoy absolutamente seguro. Se puede erradicar de México, donde la droga ya no es una lucha entre bandas, ya son carteles que nombran los gobernadores, que nombran los diputados, y sin embargo se podría terminar. Pero como todo el mundo sabe, es la gente que necesita esta enorme, sobre todo esta enorme masa de dinero que proporciona la droga, la que impide que esto se pueda solucionar. Bueno, y quería tirar entonces esta dimensión de que Rosario, en su falta de identidad, puede admitir, parece esto un poco fuerte decirlo así, pero puede admitir este mote en relación con la droga sin tener fuerzas interiores, culturales, de reacción. Sin tener, a ver, lo voy a decir de una manera un poco más bruta, sin tener orgullo local, digamos, para enfrentarse al tema de la droga. Como pasa en ciertos lugares de Gran Buenos Aires que tampoco tienen identidad, porque no son, por supuesto no son porteños, ya están del otro lado de la General Paz, pero además tampoco se sienten bonaerenses. Es muy difícil que una persona de González Catán se sienta bonaerense en el sentido de un marplatense, de un bahiense, de un tipo de Trenquerauquen. No, es una cosa muy distinta. Entonces, pero tampoco es porteño, entonces no tiene una identidad muy clara. Bueno, con Rosario, por otros motivos diferentes, ha ocurrido algo de esto. Y como esto tiene que ver con lo que escriben también, creo que todo este proceso, creo que hay una reacción positiva, por lo menos desde el punto de vista de los escritores, en cuanto a enfrentar esta situación, de alguna manera, tomándolo como tema, tratando de explicarlo, tratando de investigarlo periodísticamente, tratando de reflejarlo literariamente. Creo que en ese sentido los artistas de Rosario no le han dado la espalda tan sensiblemente a la cuestión. Lo que pasa es que, bueno, participan de la ignorancia general, la inmensa mayoría de ellos, con respecto al problema, ¿no? Pero bueno, creo que una de las dimensiones de la solución de este tema es asumir una identidad más consciente que nos lleve a plantearnos como toda identidad quién queremos ser, que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer frente al problema de la droga. ¿Cómo queremos ser como ciudad? ¿Queremos ser esto? No, ya sabemos que no, pero ¿qué queremos ser? Bueno, esta es la idea. Bueno, gracias a Caro y a Marcelo, los amigos, por esta invitación y el honor de estar con los colegas en esta charla y ver a alguna gente amiga que también es una ciudad tan querida. Vista de afuera, hago pequeña introducción, pero vista de afuera, Rosario es una ciudad para los no rosarinos que tiene una impronta, ¿no? Una gran identidad. Pero me quedé pensando en una cosa que era sobre esta pregunta, por qué ocupaba este lugar preponderante en los medios y en las crónicas actuales en relación al narco,
obviamente no es la única ciudad donde hay narcotráfico, no es la única ciudad donde hay violencia. Yo soy porteño, en la ciudad de Buenos Aires también hay zonas difíciles de mucha, digamos, de esta presencia narco, obviamente en el Gran Buenos Aires. Y me quedé pensando que en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo obviamente también en el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, y seguramente en el sentido común nacional que se teje en el área metropolitana, hay un leitmotiv que es muy claro y que incluso alguien que fue funcionario de esta provincia hace unos años fue uno de los impulsores en la instalación de ese leitmotiv, que es el siguiente: no debe haber lugar con más negocio, que obviamente no solo el narcotráfico, que el Gran Buenos Aires, pero está regulado. ¿Y quién lo regula? La policía. ¿No? Es decir, hay un tuitero magnífico, ahora se llama X, que decía, había tuiteado el otro día decía que era como el meme del hombre araña entre la cartelización de la droga y la policía bonaerense. El meme del hombre araña es dos iguales que se señalan y se acusan. Uno, sin entrar en detalle, y para no meterse en problemas, pero uno diría, suscribo a ese lugar común, que tampoco no es que prendés la tele y lo está diciendo Mirta Legrand, ¿no? Pero es un lugar común del análisis político, de la crónica social, que dice la policía es quien regula el delito en la provincia de Buenos Aires. Y eso le da, diríamos, gobernabilidad, palabra, ¿no?, que muchos, muy de la ciencia política blanda, ¿no? La gobernabilidad bonaerense la otorga la policía. Entonces, lo diría, si tuviésemos que hacer una política de reducción de daños y realista para Rosario, ¿qué habría que hacer? Instalar a la bonaerense, ¿no? Digamos, esa podría ser una percepción sobre algo tan difícil. Voy a hablar desde no de mí en términos personales, pero sí desde donde uno vio esta escala que fue tomando Rosario. Y voy a decir varias cosas que pienso a la vez. La primera, otro leitmotiv, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Es decir, los canales nacionales te cuentan el corte de calle en Corrientes y Callao y la temperatura del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿qué haría falta para que Rosario sea causa nacional? Bueno, tal vez mudarla al área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Es decir, levantar a la ciudad y colocarla, pedirle que se corra La Matanza o Loma de Zamora y ubicar a la ciudad ahí, ¿no? Es decir, es como al revés, que hay que mudar la capital a Viedma, ¿no? La solución argentina para los problemas es que hay que mudar Viedma a la capital, porque solo los problemas de esas, que no es la capital, del área metropolitana de Buenos Aires, de ese gran DF argentino que es el AMBA, los problemas nacionales son los problemas del AMBA. Diría que desde los años 90, desde la segunda mitad de los 90, desde la crisis, sobre todo el emergente de la crisis del 2001, y me atrevería a hacer una línea política rápida, diría, desde el modelo dualdista de gobernabilidad que tenemos de 2002 para acá, que no se alteró en nada, se vistió, el kirchnerismo le puso guante de seda, derechos humanos, lo que quieran, pero seguimos siendo un país, y lo digo incluso a favor de Dualde, que fue un gran presidente, pero el modelo sigue siendo ese, es decir, gobernar el conurbano es gobernar la nación, y el resto vemos. El resto que haya caudillos provinciales, partidos provinciales, subsistemas políticos, depende de cada provincia, entonces después estudiamos, mi gran amigo y compañero Federico Zapata nos enseña el cordobesismo como un modelo del peronismo cordobés, entendemos a través de los colegas que escriben sobre Santa Fe, en fin. Digo desde la perspectiva de un porteño, no estoy diciendo que la Argentina hacemos así. Pero digamos, el país vemos, le ponemos el ojo a cada cosa, pero lo importante es gobernar el conurbano. Si se gobierna el conurbano, se gobierna la nación. Incluso diría que eso se traslada a algo que sería casi el modelo económico, que sería, si cobro retenciones, si permito, digamos, más o menos una
esta manta corta entre un modelo exportador que me permita, que le permita al Estado, digamos, cobrar algo, ¿no? En el caso de las retenciones a la soja y algunas cosas más, para sostener una cierta maquinaria industrial que permite también, ¿no?, los niveles de gobernabilidad. Entonces, uno diría, sin gobernar el conurbano no se puede, solo gobernando el conurbano no alcanza, ¿no? Y la Argentina, lo que estalla en Rosario, y no quiero adentrarme en ningún amarillismo, ¿no? Acá hay gente que sabe del tema, pero digo, ni ninguna exageración, pero lo que estalla en Rosario es un poco esa especie de enfermedad de gobernabilidad que estamos teniendo, que es que estamos atendiendo una sola cosa, casi como diríamos, ahora como Milei, ¿no?, cuyo único modelo económico es controlar la inflación, como el que arregla la cocina y se le rompe el resto de la casa. Bueno, nosotros queremos incluso gobernar, que esto significa poner parches en el Gran Buenos Aires y se va descomponiendo el resto de la Argentina en parte. Cuando comienza a escalar lo de Rosario, ciudad a la que viajé mucho por distintos motivos, incluso pensando en ese momento, yo trabajaba en la radio pública, la cobertura de lo que pasaba acá. Yo también por mil razones uno conoce la marginalidad del área metropolitana y conoce otras cosas, pero yo quería mirar un poco en espejo y yo preguntaba esto, porque en la Argentina hay otro tema, que es cuando las cosas tocan, y no lo digo peyorativamente, porque no tengo un discurso anti-clase media, pero cuando las cosas tocan a la clase media, de algún modo aparece el disyuntor, ¿no? El disyuntor que corta la luz. Es decir, algo que a lo mejor en la vida, en barrios humildes, se naturaliza, se incorpora como repertorio vital, ¿no? Cuidarse de determinadas maneras. Cuando eso golpea la puerta y toca a las capas medias, también hay un aviso. Hay algo que uno dice, hay una afectación, ¿no? Hay un sobresalto más fuerte. Tiene mil razones esto, pero uno no lo puede dejar de advertir, ¿no? Una de los diálogos, las conversaciones con los amigos de Rosario era, diríamos algo así, la violencia empezaba como casa tomada de Cortázar, ¿no? Empezaba como a sacudir y a golpear, y las balas picaban cada vez más cerca. Una pregunta para una cobertura de Rosario era, ¿cuánto empieza a afectar la vida cotidiana? Un queridísimo poeta, amigo mío, Martín Prieto, leía un día y me decía, en los diarios de Rodolfo Rabanal, un escritor argentino, durante la dictadura, él y Héctor Libertela y la querida, lamentablemente fallecida hace poquito, Tamara Kamensain, que luego se exiliaron, dice, contaban que iban a comer afuera en, diríamos, el invierno del 77. Iban a Edelweiss, que es un restaurante alemán muy lindo, muy caro, pero muy lindo en el centro porteño. Entonces, me quería decir, Martín me traducía, se vive, uno resigna y resiste a resignar la cotidianeidad, las rutinas, la sociabilidad, frente a, en ese caso, la seguridad y la inseguridad que generaba la cacería, ¿no?, de la dictadura en pleno 77, ¿no? Y no sé Rabanal, Libertela y Kamensain estrictamente qué nivel de... Sí sé que eran politizados, etcétera, etcétera, pero también recogiendo información de otros testimonios de militantes políticos donde tenían una vida normal y en simultáneo cada vez más absorbían medidas de seguridad, reflejos, ¿no?, como conductas muy preventivas. Y entonces se nos ocurría, trabajando en la radio pública, tener un registro, aún con lo sesgado que puede ser solo preguntarle a personas de capas medias, no importa, porque también se tenía registro de cosas que pasaban en barrios marginales, cómo afectaba eso la vida cotidiana, cuántas personas iban y en qué, porque mucha gente decía, no, a mí no me cambió nada, punto. Obvio que de noche no salís, a mí no me cambió nada, pero ninguna chica camina sola, todas van en grupo, no sé qué. Y recuerdo un testimonio de una mujer joven que decía,
No, a mí lo que me gusta de viajar a Buenos Aires es que puedo volver a caminar de noche, sola, ¿no? Entonces, esos pequeños, y no para no sobredramatizar, ¿no? Uno no quiere convertir en el diario de Ana Frank, ¿no? Digamos, lo que pueden ser retrocesos medio en pantuflas, ¿no? Y la cesión que se hace de aspecto de la vida cotidiana. Pero ese me parece que si uno tuviese, y tomando la pregunta que hacía Caro originalmente, cómo escribir hoy, sería cómo tratar de encontrar la manera de revisar los pequeños retrocesos, la zona limítrofe entre lo naturalizado y lo no naturalizado, en personas, diríamos, entre comillas, comunes, no solo en la vida de los marginales que no conocen la violencia de hace 10 minutos, así como solía decir Tulio Alperindón, un historiador liberal, que digamos que la dictadura tenía una gran, y contra la dictadura, el discurso democrático era tan fuerte, sobre todo porque se había cobrado víctimas en capas medias, ¿no? Es decir, la vida de los pobres y de los obreros del siglo XX era una vida que conocía La noche y niebla del José León Suárez, no la conoció solo en el 76, pero obviamente que en el 76 podían entrar a las patadas a un departamento en Figueroa Alcorte y Tagle, ¿no? Es una ubicación porteña muy paqueta, o en lugares así. Entonces, me parece que hay algo de que está esta violencia alterando zonas donde en la Argentina suele colocar un disyuntor, para bien y para mal. Y un elemento en este país, yo dije el AMBA, digo la clase media. Y el tercer elemento, y termino acá, que es el Estado. En Argentina, durante la pandemia, el gobierno del Frente de Todos supuso que su consigna del Estado te salva era una consigna eficaz. Y en la Argentina entramos a la pandemia diciendo el Estado te salva y nos fuimos con la palabra casta metida en el Tujes y con el gobierno de Milei, ¿no? O sea, con la contracara completa, el mayor contraste posible entre lo que podía significar como mensaje el Estado te salva con un nuevo presidente cuya línea discursiva es que el Estado es una asociación criminal. Nunca vi tanta ineficacia narrativa en un gobierno peronista, y uno de los aspectos podía ser porque para mucha gente el Estado es algo naturalizado, aún que no es la mejor prestación, aún en una época donde, y esto nos pasa a todos, nuestro ideal de progreso es privatizar nuestras propias vidas, es tener una prepaga, si es posible enviar a un hijo a un colegio pago, a un parroquial, a lo que sea. Es decir, no somos acá, digamos, el Estado, porque nos imaginamos funcionarios públicos y benefactores de otros. Pero hay que ver si estamos del otro lado del mostrador y pedimos Estado cuando necesitamos algo. Pero además de eso, el Estado, la idea de que el Estado te va a salvar, que el Estado va a comprar vacunas y que en cada vacuna, también toca una fibra, y es que en Argentina se naturalizó, existe un cronograma de vacunas y en Argentina el Estado forma parte del repertorio de sobrevivencia general. Un montón de gente sabe que cuenta con el Estado, aunque sea una mierda el Estado. Entonces estaban sobrevendiendo caro algo que en la Argentina está asumido, era obvio, era lógico que el Estado iba a vacunar, incluso si gobernaba Macri iba a vacunar el Estado argentino, harían negocios con otros, con laboratorios de otros países, pero iba a vacunar igual, si había un piso. Pero en Rosario, la impresión es que hay algo, por eso tomaba lo de la provincia, ¿no? Que sí, bueno, por lo menos maneja el bonaerense, que es el Estado, pues el Estado no es Paca y un montajista de Canal Encuentro, el Estado también es un comisario de José León Suárez, pero en Rosario se deshilacha la idea del Estado, y acá agrego un ingrediente tal vez demasiado impresionista, y pido perdón como porteño, pero la muerte del playero, es decir, la idea de que hay una banda criminal que es casi bandorista, ¿no? Que mata a un inocente, es decir, mata a un inocente significa, en la tragedia que es morir, la tragedia de morir sin saber por qué, porque es prenda de negociación con un Estado tomado.
Es decir, esa situación es un agujero negro. No lo quiero exagerar, porque no es que todos los días muere un playero. Y ya absorbimos el playero como absorbimos las Torres Gemelas. Uno absorbe lo siniestro. Pero también ahí, me parece que es algo que uno dice, se desfondó. Se desfondó. No se sabe qué hacer con eso. No sabemos si va a haber otro playero, o ya está viendo y más amenaza. Pero hay algo, por eso uno tiene la sensación de que en parte una solución debería contener una intervención federal, no sé, debería contener algo que no está en el repertorio de las cosas con las que se intenta solucionar las cosas hasta ahora, que no es solo presencia policial, obviamente, pero hay algo también sobre el monopolio de la fuerza. ¿Quién dispara? Si la democracia, entramos a la democracia con un problema. ¿Quién tiene las armas? Bueno, no nacimos en democracia, ¿no? Si entramos con un problema. Alfonsín tenía el monopolio, era el jefe del monopolio, por decirlo mal, parafraseando mal a Weber, del uso de la fuerza al precio de no usarla. Había órdenes que Alfonsín no podía dar. Un día de la democracia tendría que figurar el 3 de diciembre del 90, que es cuando, y no importa por qué, indultó, todo mal, pero Menem le dio la orden a un militar de que le dispare a otro. En ese sentido, por ejemplo, Martín Balsa es una figura clave. Podría ser tan importante como el juicio a la Junta, porque es un hombre que le disparó a otro militar, cosa que no se había dado esa orden nunca, desde 1983 hasta, o sea, fueron 7 años donde vivíamos, hay jóvenes acá tal vez que no conocen la metáfora del general Alaiz, que es el limbo en el que se perdía la orden de un presidente democrático. No se le disparaba a otro militar, un militar no le disparaba a otro militar por orden de un civil. Bueno, eso se quebró para bien. Si la democracia se recupera el 3 de diciembre de 1990, aún con Videla saliendo como Pancho por su casa, porque un militar le dispara a otro por orden de un civil. Eso es más importante que la libertad de Videla para el orden democrático, para mí. Luego Videla terminó como terminó, pero esto que está pasando acá, esta especie de bandorismo de una banda que si lo jodés te mata a un inocente, no te mata un fiscal, te mata un inocente, tiene el tenor del general Alaiz, tiene algo del enajenamiento, por ahí en una pequeña dosis, en un hecho que se puede aislar todavía y trabajar, pero creo que no habría que hacer nada que no apuntale esa gravedad. Carola, yo quería hacer solamente una acotación, que el crimen del playero tiene una realidad de imagen. La vimos repetida hasta el cansancio 24 horas en la televisión, o sea, es una imagen. Yo creo que eso le da una fortaleza que otros crímenes no tienen, ¿no? Sí. Yo coincido con vos que es una imagen. Que es una imagen que se repetía como un loop, pero también es una historia real. Ese pibe, como contaba Martín recién, no sabía quién iba a matar. Y yo quiero bucear en esa historia porque me interesa muchísimo de qué lo llevó a ese pibe a hacer eso. Porque además él mató a 3 personas en 4 días y cobró una guita y se comportó como un pibe, o sea, mató como un grande, como un asesino profesional y después se comportó como un pibe. Que eso a mí me parece increíble, digamos, y esto también lo que decías vos del Estado, que hay mucho mito también con la palabra, la frase esta, la presencia del Estado.
Y ahí estaba de alguna manera la presencia del Estado. Y está en muchas de estas historias. El tema es que la cuestión es muy compleja también. Y creo que nos traspasa a todos en cuanto al origen, a la motivación. No es solo por plata, no es solo por ser el más malo y el asesino serial. Hay un montón de cosas. Yo estuve haciendo un trabajo en la cárcel hace un par de años y con el fotógrafo nos sorprendimos porque todos nos decían que eran de Los Monos. Y era imposible, o sea, un pabellón entero de Los Monos. No, y era algo que, una identidad, digamos, les daba como ser de central de Newell's y de Los Monos. Pero digo, hay un montón de cosas que me parece que está bueno y que me parece que ahí tiene que ver la universidad, empezar a estudiar el fenómeno un poco más profundo, no como el periodismo, de que hay cosas que traspasan esto y que van más allá de lo que creemos y que es lo básico. A mí esa imagen es terrible porque el pibe dispara como un sicario profesional y está, como dijo Marcelo Lewandowski, que lo mataron después en el Senado, pero estaba en pantuflas, o sea, en chancletas. Quería aportar a esta imagen casi anónima del asesino del playero, anonimato que alimenta todo este mito, algunos datos que por casualidad tengo. El hombre que dio la orden de matar 2 o 3, no se sabe cuál, había estado en el Instituto de Menores Delincuentes, y gente que lo conocía me comentaba que ocurrió el siguiente episodio. Un compañero de los que estaban allí le robó, creo que un CD, no me acuerdo bien qué cosa, y lo descubrió y no ejerció ninguna represalia sobre él. Como diría, se la bancó, se la aguantó. Salió por buena conducta, porque tenía buena conducta, inmediatamente que salió, sabía dónde estaba el domicilio de que lo había robado, fue, lo buscó y lo mató. Así nomás. Entonces, él fue el que dio esa orden. Sí. Bueno, eso quería agregar. Yo quería señalar, ya que tomamos el tema de la clase media, el grado de hipocresía que tiene esta sociedad rosarina y también argentina, en cuanto que es la misma clase media que reclama seguridad la que compra droga en los barrios. Que me parece que es un tema, digamos, si no nos sacamos el grado de hipocresía en ese doble papel, estamos muy complicados. Empezando por el prestigio que da en esa clase media, sobre todo alta, drogarse en una fiesta y demás, ¿no? Por ejemplo. Yo, justamente, sumar a esa hipocresía, también atacar a las partes más bajas, como se dijo, que lo que mueve es la plata, o sea, es los grandes negocios inmobiliarios. Entonces, el correr al que vende, el que narcomenudeo, no va a terminar cambiando la cosa. A ver, para construir la voluntad política hay que... ¿Cómo se construye también esa voluntad política, no? ¿Desde dónde y cómo se termina buscando a los grandes? ¿Cómo se desarmó esa mafia que decían antes que existía acá y cómo llegar a eso? Porque después vamos a tener 1000 anécdotas o 1000 historias. Si vos escuchás los pocos casos que se ha logrado escuchar en cintas grabadas
la voz de alguno de los sicarios, son tipos muy elementales. Esos tipos no pueden armar una organización como la de los narcos actualmente. Yo creo que saben matar, nada más. Que muchas veces ni saben. Yo creo que muchas veces un poco una búsqueda de protagonismo, o sea, tratar de ser alguien en lugares que no van a llegar a nada. Entonces esa marginalidad que le creamos entre todos un poco, algunos queriendo, otros sin querer, hace que para destacarse pueden llegar a hacer cosas de estas, que no la concebimos de la clase media. Ahora, como habíamos hablado alguna vez con Carola, o sea, las chicas que quieren ser las esposas de los soldaditos, es su posibilidad de salir de ahí. Y lo miran con buenos ojos quienes están en la guarina que decís vos. O sea, a la guarina le sirve eso, ¿está bien? Entonces, yo creo, culpable es desde ya porque cometió un homicidio. Ahora, si analizamos desde lo sociológico, yo no sé si es tan culpable. Yo realmente lo que pienso. Perdón, yo lo que quería decir era que es muy tentador porque son muchas las historias de que pasan de asesinatos, de que los tenemos muy cerca, pero no le ponemos nombre o cara a los que son los verdaderos culpables, que son los que mueven la plata grande. Claro. Sí, claro. Entonces, escuchamos, como usted dice, escuchamos los audios de los asesinos que son muy básicos, pero no escuchamos los nombres de los que mueven la plata para construir la torre, de los que hacen lobby para que se habiliten esas construcciones, los que hacen los grandes negocios. Nunca escuchamos esos nombres y es muy tentador culturalmente porque nos toca más de cerca al asesino, porque lo tenemos más cerca. Pero me parece que para empezar a construir eso hay que, por lo menos socialmente, identificarlo, condenarlo socialmente. Alguien decía que te parabas en Corrientes y Córdoba, daba un poquito vuelta a la cabeza y ahí estaba el problema. Sí, pero no tenemos los nombres. Sí, es fácil, Sí, te lo digo. pero mirá, por ejemplo, ayer se conoció en la Justicia Federal de acá, de Rosario, que en una causa por lavado de dinero que comenzó en Campana, tardaron 18 años y llegaron a, o sea, se hizo un acuerdo, un juicio abreviado con una probation y la multa fue de 80.000 pesos contra una mujer que es dueña de una inmobiliaria muy importante de acá de Rosario y que estaba acusada de lavar dinero de Mario Segovia, el que se lo conoció mediáticamente como el rey del efedrino, aquel que andaba con el Rolls Royce y que por las calles de Rosario. Digo, ahí hay un montón de cosas pendientes. En toda la historia judicial de Rosario hay una sola condena por lavado de dinero que es contra Delfín Zacarías, pero si vos te pones a ver, por año hay más de 7.000 expedientes que se abren. Y vos te pones a ver, como me decía un juez del Tribunal Oral Federal de Rosario, te pones a ver y charlas con los que están condenados y te querés morir, porque son toda gente muy precaria, digamos. Esos son los que están las cárceles superpobladas de esa gente. Gustavo Shanahan, que fue condenado por narcotráfico, que era el presidente del puerto, está preso en su departamento frente al río, que está cerca, no muy lejos de acá. Pero digo, tiene que ver con eso lo que vos decías. Y ahí hay una cuestión pendiente que creo que nos involucra a todos, porque identificar a esa persona que se hicieron ricas con esto, en una ciudad donde históricamente, y eso lo charlaban ellos recién también, se mezcló la guita negra y la blanca. Sí, absolutamente. Rosario es una plaza financiera fenomenal porque sale el 85% de las exportaciones de los 17 puertos que hay acá. Que nadie lo revisa. Claro, pero digo, ahí se mezcla todo, se mezcla el grano en negro con la guita de Guille Cantero. Y después termina en un edificio, pero que es muy difícil después de identificar no esos dólares, sino los pesos.
porque lo que se lavan son los pesos. Sí. Pero aparte en esto que decía él de la hipocresía de la clase media, clase media y media alta comparten colegios, fiestas adentro de los country con hijos de narcos. Viven ahí adentro, entonces hacen fiestas, se invitan, todo después. Un agente de bolsa que conozco, que en bolsa, pero me contaba que porque estaba muy preocupado por la inseguridad, se mudó a un country. Cuando el día que se mudó estaban haciendo un allanamiento porque vivía la hija del principal narco de acá. Y a los mejores colegios de Rosario. Bueno, aparte, y es lo que decía Martín, digamos, que ese disyuntor de la clase media, ahí cuando se empieza a mezclar todo y a una chica que va al colegio inglés, lo llama desde la cárcel Mario Segovia para que vaya al cumpleaños de 15, porque le recomienda que su hija tiene que ir al cumpleaños de 15 de la hija de Segovia, ahí se empiezan a complicar las cosas. Claro. Esto es lo que yo quería decir con respecto a en qué ciudad queremos vivir, qué tipo de ciudad queremos ser, ¿no? Y bueno, busquemos la identidad mafiosa que teníamos. Honesto no es. Es también. En distintos lugares hay mafia, de distintas clases sociales hay mafia. Son todos mafiosos. Sí, el problema es que el delito, contrariamente a lo que mucha gente piensa, también es insuficiente para crear una gobernabilidad. No, totalmente. Hay que organizar cualquier cosa, hasta eso. No hay duda. Lo que decías vos. El tema no es el peligro de los amigos narcos y todo, son en general conviven los chicos de Corrientes y Córdoba permanentemente y ni lo vemos mal. Hasta parece un amigo importante. O sea, la ansiedad de clase media de ir a Acualina, digamos, existe. Hay 20.000 me gusta, ya. pero no me animo, esa es la realidad. Hay un montón de Acualinas, Sí. A mí me tiene un tema que quiero retomar del financiero Germán, que me parece que no estaría bueno que al menos no me gustaría dejarlo pasar por alto, porque hay ahí dando vuelta un tema a desandar, que es el tema del Estado, ¿no? Desde el tema de qué? El fracaso, desde el fracaso político del discurso "el Estado te salva", según Martín, por este supuesto que la clase media argentina lo da por supuesto, a la reflexión de Germán, que no alcanza con el discurso "falta presencia del Estado" para abordar este tema, porque es una reflexión que queda corta. Me parece que hay todo un tema para desandar. Y cuando miramos las historias nos damos cuenta, porque la imagen del que mató al playero, yo le decía el otro día a Germán, yo te garantizo que ese pibe fue a la escuela, no es que no fue. Este discurso consolador que te dice lo vamos a salvar con educación, es un discurso vacío, porque ese pibe ya pasó por la escuela. No es que lo vamos a traer a la escuela y lo vamos a salvar. Y me parece que ahí hay todo un camino a trabajar, porque es un discurso que queda demasiado corto. Y además el Estado te queda corto, porque me parece que si hay algo que mostró el episodio del playero, que coincido, es un agujero negro, que la agenda se lo devora, como tiene miles de agujeros negros, pero ahí me parece que además de mostrar que ese pibe ya pasó por el Estado, lo que mostró es la precariedad de los dos bandos, del Estado y de las bandas narcos. Me parece que si hay algo que nos deja ese episodio es tener una idea de lo precario que es el abordaje, de lo precario que son las bandas y de lo precario que es el Estado para mantener el orden. No hablemos de gobernabilidad, hablemos de orden, ¿no? Y me parece que esa es una verdad muy cruel para Rosario. Esa es la idea que me queda. Sí, yo agrego una cosita. Lo que ocurrió ahí en el barrio Los Pumitas del año pasado, que matan a un chico, Máximo Jerez, y que era, yo lo escribía eso porque era la muestra de que el Estado había llegado. O sea, se habían abierto las calles, había un centro de salud, funcionaba incluso una radio,
la gente tenía programas sociales y se iluminaron todas las calles. Y la gente del barrio te decía, cuando abrieron las calles, esto se complicó. Porque acá estábamos aislados y pero claro, que eso digo es también repensar eso. Que digo, no es solamente que el Estado vaya, haga una obra y que después vaya el intendente, el gobernador, el presidente, se saquen una foto. No, hay un montón de cosas que son complejas, que funcionan en la vida cotidiana de esos tipos. La gente que fue a romper los búnkeres y que Alberto Fernández lo vio por televisión y mandó gendarmería porque los aterró la imagen de una pueblada, era mucha gente buscando la falopa, que estaba escondida en las paredes. O sea, también eso, digo, no es solamente... Y yo me quedé a la nochecita ahí con Rodrigo Ad, que estábamos haciendo un trabajo, un fotógrafo, y veíamos el peregrinar de la gente que se había choreado todo lo de las casas de los narcos, les habían saqueado todo, yendo a devolver lo que se habían robado, porque les había empezado a llegar mensajes, los vamos a reventar a todos. Y donde le estaban llevando las cosas, que era la casa de la mujer del narco, había un patrullero de la policía que garantizaba la seguridad. Que digo, te daba como todo el marco de lo que pasaba. Disculpame que te No, quería decir esto porque también es un tema muy complejo, tiene mucha arista y siempre, a medida que uno acentúa uno, pareciera ser que... A mí me parece que en el tema de seguridad y por colegas y amigos que han trabajado sobre todo en la última gestión, todo sistema se vulnera por saturación. Y da la sensación que acá, entre tantos fenómenos y tantas cosas que pasó, fue que alguien se asomó a ese panóptico que está en el centro, vio que no había nadie mirando, corrió la bola y ya el sistema está totalmente saturado. En cualquier lugar del mundo, si todos saliesen a delinquir o a matar más o menos organizadamente, no habría una respuesta real. El sistema estaría saturado. El Estado tiene una presencia limitada, no es omnipresente y al mismo tiempo es muy precario. Hasta hace muy poco el Estado no podía contratar programadores porque cualquier cafetería de Barcelona le pagaba más remotamente que lo que el Estado le podía pagar a un diseñador gráfico, a un programador, etc. Pero rota esa ficción, que es la paz social, lo que sí aparece es una profunda crisis moral, que en ese sentido a mí me parece que ciertos discursos de la clase media que ven asesinos también víctimas tienen una cuota de responsabilidad. Hablamos con Mayra Elena, tuvimos una conversación acerca de qué está pasando o qué ve ella que está pasando y contaba una cosa que nos sorprendía mucho, que se había dejado de jugar al ladrón y poli y se había empezado a jugar al allanamiento. Y otra cosa que decía Mayra, y la cito porque esto se lo robo, es como ese paquete entre, si se quiere, ese garantismo y esa pedagogía respetuosa terminó en el barrio generando un lugar en los que la hacen no la pagan, siendo que los que la hacen son una minoría. Y cuando el mal no es castigado, cuando es relativizado, ¿qué sentido tiene hacer el bien? Esos son políticas públicas, esos son discursos que a través de esas políticas públicas se manifiestan, y eso sí hay una responsabilidad de clase. Esta idea de que del pobre, por un lado, uno le hace una pedagogía excesiva, muchas veces distorsionada, o esta otra versión de que habría que protegerlo de que la sociedad lo contamine. Y hablamos de los distintos dispositivos, la policía es uno, las escuelas son otras. ¿Qué escuelas tenemos hoy en día? ¿Qué colegios secundarios, primarios tenemos?
Si en las pruebas PISA 2 de cada 3 no comprenden un texto. No, pero hay que creer. No conozco un docente secundario, laburo en un secundario, que esté contento con el Estado, con el Ministerio, con el Estado. Y una crisis larga y honda. Y siempre el debate que se da respecto a la educación es una puja salarial, pero nunca un proyecto. ¿Cuál es el proyecto de educación de Argentina para los próximos 10, 20, 30 años? ¿Cuál es? ¿Cuál es la escuela posible que uno puede habilitar en esos barrios? ¿Cuánta escuela actualmente en Rosario, de las que fuimos y habrán mandado a sus hijos, habrán ido, nos permite llegar, por ejemplo, a un nivel universitario para sostener esos mitos fundantes de la clase media, de que la educación te salva, te hace mejor, y qué sé yo? Entonces esas discusiones fueron postergadas, olvidadas, nos hicimos los boludos. No es solamente un fenómeno del negocio del lavado de guita, sino que todo lo que no se hizo también alrededor de eso, y en la profunda también crisis que hay moral, de cierto relativismo, que a mí me parece que en algún momento se hizo política pública, ese relativismo. Es un problema muy complejo, obviamente que siempre hay un traspaso mediático de todo aquello, pero hay discursos que a mí me parece que engendran estas posiciones y de alguna manera nos romantizan cierto aspecto de la marginalidad que, bueno, termina en situaciones como esta, de saturación. A mí me llamó mucho la atención también que no haya habido una movilización. O sea, cuando fueron los sucesos, los tres sucesos, así de esos asesinatos tan repentinos, a mí lo que más me llamó la atención fue algo que también decía Martín recién, cómo absorbimos ese espanto como clase media y no hubo una posibilidad de movilizar a la población, podríamos decir, acá hay un límite. Y también me llama la atención quiénes fueron los asesinados, que también fueron trabajadores, que son trabajadores de trabajos muy precarios en la Argentina en el último tiempo, que son un taxista y un playero, que de la misma manera no sentimos la misma identificación quienes estamos acá, que podrían sentir una persona que está por afuera de este lugar, podríamos decir. Yo creo que buscaron personas que pertenecían al gremio que pudieran armar quilombo. Y no que pasaran desapercibidos, porque entonces ¿para qué los matamos? Eso es una cosa de señal, es una señal al gobernador, evidentemente. Por eso no mataron, qué sé yo, una empleada doméstica, suponete. Yo creo que la gente no salió porque tenía miedo. Y eso es natural también que haya miedo. Además las movilizaciones pueden conmover al Estado, ¿no? Conmover al banco, me parece a mí, ¿no? O sea, mirá cuánta gente hubo, vamos a cambiar de política. Ese día, uno de los, después que matan a uno, creo que fue el chico de la, Bruno, el chico de la playa del playero, de la estación de servicio, hubo una manifestación en el Monumento a la Bandera que había, claro, 50 personas. Sí, hubo una convocatoria de, yo tengo muy amigo de Osvaldo Carníbal, un pastor evangélico de Asiera, de una asociación, y hubo una convocatoria. Pero tomando que sea así, que no hubo lo que decía antes, que no hubo una movilización, también es sintomático del cambio, porque, por ejemplo, cuando fue lo de Bloomberg, ¿te acuerdas? Sí, el disco de Axel, el disco de Media, la movilización fue enorme. Sí. Y cuando fue, en Argentina, todo se politiza y todo mira al Estado. O sea, vos a priori decís quién fue. Primero fue el Estado. O sea, vos que yo, todas las tragedias Cromañón, en 11 hubo 2. Casi llevan un puesto de gobiernos. Lo de Cromañón y lo de los trenes. Digo, la interpretación inmediata de una tragedia es estadocéntrica. O sea, porque con acción o acción. Está claro que también dice, vamos a hacer una marcha para
llegarle al corazón a los monos, no. Es una marcha para que el Estado actúe. Esa ausencia de reflejo, que yo nombré casos también del AMA, pero estaba María Soledad, no sé. Esa ausencia es sintomática de algo también. Sí, en agosto del 2016 se hizo una marcha muy grande que se llamó Rosario Sangra, sí, que hubo 60.000 personas. Y tuvo un impacto político tremendo. El punto es como un poco lo que decía Tomás, que es, si no estamos en presencia donde cada vez se espera menos del Estado, sí, ya no espera nada, o sea, la gente está sola. Cuando había para entender, no quiero traer a la pregunta sobre Milei, que está muy de moda, qué sé yo, pero digamos, yo tomo una imagen de una flaca que en Revista Panamá publicó una crónica sobre Brasil y cuando gana Bolsonaro. Y no me interesa a mí pensar eso, yo no sé política brasileña, la verdad que no lo sé. Pero utilizó una metáfora que yo la aplicaría a esta época. Porque ella dijo que se sube, es una genia, no la Melendi, y tiene esta pequeña escena, se sube un taxi y le dice que va a votar. Y entonces el tipo dice, yo voy a votar a Lula, pero porque me defiende. Pero si no me dejan votar a Lula, voto a Bolsonaro, que me deja defenderme a mí. Entonces, para mí, está buena la frase que es mentira. Nadie dijo esa genialidad, ¿no? Pero en un punto, ella la escribió, yo le creo que es una persona de absolutamente intelectual, pero no sé, yo también creo en Dios, yo creo que esa frase en ese momento existió, bíblico, porque revela algo, y es, si no estamos ante eso, como en una especie de, por eso digo la crisis, o sea, yo siento que hay una cosa de que estamos como tocando fondo, que es, ya nadie espera el Estado. O sea, me voy a defender yo, no digo que vamos en 2 años estamos con la asociación del rifle. Claro. Pero tampoco estamos tan lejos de eso. No, quiero agregar algo a eso, que tiene que ver con el Estado, como si el Estado fuese una sola cosa. Claro. Y el Estado es las escuelas públicas, las universidades públicas que fuimos nosotros, y otra cosa son las escuelas públicas que se van formando a los cordones de Rosario, que cuántas son las que te permiten en todo caso tener un nivel de acuerdo, cuántas funcionan con un colegio y cuántas realmente por una política de educación muy laxa en donde los pibes pasan, terminan un examen PISA, 2 de cada 3 no saben, no comprenden un texto. O sea, ¿qué escuela es la que vamos nosotros, qué escuela defendemos nosotros cuando hacemos una marcha y pensamos en eso? ¿Y qué escuela existe realmente en los márgenes? Porque también sin ese reconocimiento, sin poder matizar la defensa y decir, bueno, yo defiendo la educación pública, ahora bien, el estado de esa educación pública no es bueno, sin ese matiz, ¿qué legitimidad vos te queda o qué canal de comunicación te queda con todo aquello que decidieron no votarnos, digo, con un yo ampliado, nosotros ampliados? Y ahí hay una conversación que toca intereses que nos quedan incómodos a nosotros para dar a la hora de pensar, si se quiere, la educación. ¿Qué tenemos que defender? Esto de 2 de cada 3 no comprende un texto, es porque una campaña de una ONG con famosos leyendo un libro con un filtro blanco y negro hace una semana atrás. O sea, el Estado se retira y viene una ONG, junta 5 famosos y hace una campaña por Instagram. ¿Cuál es el resultado de que el chino de Darín esté en blanco y negro leyendo El Principito? Y el Estado ahí no aplaude eso, resigna eso. La asistencia social también está terciarizado por parte del Estado. Entonces, el Estado cada vez tiene menos capacidad de intervenir y cada vez que lo hace para hacer ridículo. Y la clase media en esa relación que tiene el Estado, porque viste como su propio reflejo o se ve identificada ahí, termina hablando de un Estado que no es el Estado de la mayoría. La mitad de la economía está en negro, por ejemplo. Digo, eso para mí es admitir la derrota, no reconocer un resultado electoral. Hay 60% de niños pobres. Bueno, el Estado tendrá que ver también en eso. No hay que olvidar que la policía también. Y la justicia también. Para algunos el barrio de Rosario es enemigo, como hablábamos hace un rato, tanto como Hernán. Por otra
tener en cuenta una cosa, que el caso se agrava en el caso de Rosario, porque el Estado de Rosario siempre fue muy invisible, muy poca presencia. Acá no hay gobernador, acá no hay poder legislativo, la cabeza de la policía, por ejemplo, está en Santa Fe, la cabeza de la educación está en Santa Fe. Entonces, el Poder Judicial también. Siempre ha habido una idea de arreglarnos fuera. Eso, por ejemplo, en el campo de la literatura, de las actividades culturales, es marcadísimo. Y precisamente cuando vinieron las crisis culturales, como la que hubo en la dictadura de Onganía, como la que hubo después en el proceso, como la que hay ahora con Milei, Rosario no se vio tan afectado porque todo el mundo no esperaba nada del Estado. Todos los que escribían, los que pintaban, los que hacían música, no esperaban nada. Ahora, después de 40 años de democracia, hay un cierto vicio, por decir así, de ir a pedir subsidio y demás, pero la tradición siempre fue hacer las cosas por su cuenta. Y si hay un lugar donde el Estado es menos presente en toda la Argentina, no sé. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso tiene que ver también con el éxito del narcotráfico. Bueno, nosotros pensamos que seguramente esto se va a repetir, así que agradecerles a los tres por venir, por poner sus ideas, realmente es un gusto escucharlos y agradecerles también a ustedes.